La novela comienza cuando la protagonista, Raina, oye gemidos en su dormitorio. No se lo podía creer porque su marido la estaba engañando en ese momento. Unas horas antes, la mansión había estado en silencio porque hoy era su 5º aniversario. Cuando los criados dijeron que todo estaba listo para la fiesta, la protagonista pidió comprobar los preparativos de la fiesta y ella buscaría al señor. La chica entró en su habitación con la esperanza de que estuviera allí, pero no había nadie. Pero la protagonista se fijó en una extraña caja que había sobre la mesa. Se preguntó qué habría dentro, ya que resultó ser un collar de crisólito puro. Raina estaba confusa porque pensaba que los 2 últimos días habían estado distantes el uno del otro debido a las vacaciones. Por supuesto, fingió que no había visto nada para no estropear la sorpresa. Durante la fiesta, la chica encontró por fin a su marido en compañía de los invitados. Cuando lo vio, se acercó a él. Él la besó, lo que la avergonzó mucho. En ese momento, Lady McCarthy se acercó para felicitar a la pareja por su aniversario. Tenía un regalo para la protagonista, un collar. Al principio la señora pensó que a Raina no le gustaba el regalo, pero lo rechazó porque era increíblemente bonito, ya que hacía juego con sus ojos ámbar. La señora añadió que tenían suerte de que no llevara el collar y se ofreció a probárselo. Aunque la protagonista no lo llevaba, esperaba un regalo de su marido. No pudo negarse. El collar le quedaba muy bien. En ese momento se dio cuenta de que su marido se había marchado para hablar con los invitados. Rhiannon se dio cuenta de dónde estaba su hermana, pues quería que su hermana favorita estuviera con ella en un día tan importante. Entonces la criada se dio cuenta de que ya había llegado. Al principio, la protagonista se alegró al ver que llevaba un collar de crisólito. Luego se dio cuenta de que su marido la engañaba con su propia hermana. La gemela se disculpó por llegar un poco tarde, pero Rhiannon solo se interesó por su collar. Ella respondió que era un regalo. Lady McCarthy sugirió que Elizabeth tenía un pretendiente, pero ella no iba a responder a eso. Después de todo, Raina era la protagonista de la noche. Su hermana la felicitó por su 5º aniversario, pero en ese momento apareció George. Se sorprendió de que ya hubiera llegado. Elizabeth le dio las gracias por cuidar de su hermana durante el 5º año. George también le dio las gracias por haber estado con ellos todo este tiempo. En ese momento, la protagonista se desmayó, pero tuvo suerte de que Lady McCarthy pudiera cogerla a tiempo. Su marido y su hermana, preocupados, corrieron hacia ella y le ofrecieron asiento. Raina respondió que todo estaba bien y que simplemente no había dormido bien últimamente. Pero todos nos dimos cuenta de la verdadera razón. En ese momento la hermana recordó que tenía un regalo para ella porque quería cuidar de la gemela este año. Parece que alguien se siente culpable por acostarse con su marido. El regalo era un broche de crisólito porque simboliza la felicidad de una pareja joven. ¡Qué cínico! La gemela se preguntaba si George había preparado un regalo, pero él le contestó que se lo daría más tarde. Tras el final de la fiesta, Elizabeth elogió a Rhiannon porque había hecho un buen trabajo y la invitó a cenar, pero la protagonista no quiso ir hoy porque hoy no se encontraba bien y se ofreció a ir con su marido. De hecho, la protagonista tuvo que pensárselo todo porque no tenía pruebas claras sobre su romance. La chica no podía aceptar que realmente tuvieran una aventura y para comprobarlo, decidió ver si el collar estaba en el escritorio de él. Cuando Raina entró en su habitación, sus temores se confirmaron, pues el collar no estaba allí. En ese momento entró George y se sorprendió de que ella estuviera aquí. El protagonista mintió diciéndole que le estaba esperando, porque en la fiesta dijo que le daría el regalo más tarde. Era obvio que estaba nervioso, pero le contestó que su regalo, el vestido, no había llegado todavía, porque lo había encargado a clientes extranjeros y los mares no estaban tranquilos ahora, tras lo cual se disculpó porque debería haberlo dicho antes. Así es, Raina dijo que estaba bien y que también tenía un regalo para George. Quería dárselo esta noche y le pidió que fuera a su habitación porque era un día especial. Aleja a los niños de la pantalla.
pero su marido se negó y le ofreció descansar porque no se encontraba bien y le pidió que lo dejara para más tarde porque su salud era más importante. Molesta, la chica se fue al dormitorio, pero no podía dejar de preguntarse qué estaría haciendo George. Parecía que empezaba a volverse loca. La protagonista esperaba que no fuera así, pero al acercarse a la puerta, sus temores se confirmaron. Oyó los gemidos y las palabras de su marido confesando su amor a Elizabeth. Raina, enfadada, no sabía qué hacer porque tenía que aceptar que tenían una aventura. Una opción era el divorcio. No tenían hijos, así que no sería un proceso largo, pero no podía dejar que la engañara. Necesitaba un plan de venganza. A la mañana siguiente, Margaret notó que la protagonista estaba pálida. La chica no podía actuar sola, pero casi todos los criados estaban del lado de George y lo más probable es que supieran lo de la aventura, pero no le dijeran nada. Entonces, Raina ordenó a los criados que se acercaran a ella, pues tenía que mantener una conversación importante. En ese momento, apareció su marido. Se preguntaba si ella había dormido bien hoy, pero no lo había hecho, pues había dormido muy mal. Pero Jorge esperaba que hubiera dormido bien, porque le daba la oportunidad de relajarse. La chica quiso pegarle, pero se contuvo, porque su marido estaba tan pálido como ella, aunque había dormido profundamente. La gemela se acercó a ellos. Rihanna se preguntó si había dormido bien. Elizabeth respondió que había dormido un mes, lo que no podía decirse de la protagonista, pues parecía bastante enferma. Su hermana le aconsejó que comiera bien y durmiera bien, pues quería ver a sus sobrinos. Mientras comían, la chica quiso saber más sobre el hombre que le había regalado el collar. Pudo ver que su marido estaba receloso. Elizabeth pensó que ya habían terminado con este tema ayer después de todo. Quería que ella esperara el momento en que lo presentaría en persona. Eso era lo que Raina había querido hacer hasta que los pilló a los dos. La protagonista le recordó que ya tenía 23 años. Parecía que esta vez le era indiferente, pero debía darse cuenta de lo que pasaría si no se casaba. Nuestros tortolitos se pusieron muy tensos. La gemela le agradeció su preocupación, pero en cuanto quiso continuar su hermana, sin dejarla terminar, le pidió que trajera al chico con el que se iba a casar. Era obvio que lo estaba evitando cuidadosamente, como si no quisiera demostrarlo. Raina quería escuchar la opinión de George, pero no sabía qué decir. Elizabeth dijo que era cuidadosa porque su último divorcio fue bastante doloroso. Luego se disculpó por haber estropeado el desayuno y salió corriendo del comedor llorando. Su marido quiso detenerla, pero fue inútil. Culpó a su mujer de haber llevado a su hermana a tal estado, porque no era asunto suyo. La única culpa de la chica era que se encontrara con él en todos los pecados futuros. Era solo culpa de él porque no quería darle una vida normal. Mientras la protagonista se bañaba, habló de la relación de George y Elizabeth. Margaret no tenía ni idea de que fuera verdad, pues todo había ocurrido en aquella casa y los criados le habían encubierto todo el tiempo. Así que la única persona en la que podía confiar era una sirvienta. Estaba dispuesta a ayudar a Rihanna, aunque se convirtiera en una espina para su hermana, como una de sus sirvientas. La heroína no pudo contener las lágrimas, pues se sentía feliz de tener una sirvienta así. Margaret se preguntó si iba a pedir el divorcio. Por supuesto que lo haría. Antes de terminar con George, le pidió a la sirvienta que hiciera algo. No creía que Mistress hiciera tal cosa, pero su hermana le había dicho que aún no estaba casada, así que no tenía más remedio que ayudarla. Mientras la principal miraba las fotos de su familia, recordó las palabras de su padre que estaba en contra de su matrimonio. Le alarmaba que aquel muchacho de la casa Royd, que había criado funcionarios durante siglos, a su edad, aún no hubiera conseguido una plaza en el ministerio. Aún así, quería casarse con él, pero su padre le había advertido que si resultaba ser un completo idiota después de la boda, él no podría interferir. Su padre tenía razón,
pues George ni siquiera podía corresponder a la fe y el respeto que le habían profesado. Divorciarse de él sería solo el primer paso, porque su descuido no le saldría bien. La protagonista se limitó a pedirle que esperara, rompió su foto conjunta y abandonó la habitación. Durante la cena, el marido quiso confesarle algo, aunque había planeado hacerlo más tarde. Esta vez presumió de haber conseguido un puesto. Raina se sorprendió porque había ido a la entrevista sin decir nada. Su marido confesó que había sido recomendado por Duke McDonnell para el puesto. Todo es cuestión de contactos. A ella no le sorprendía esta incompetencia de la gente, así que fingió alegrarse por él, porque siempre había querido ser funcionario. George pensó que ahora todo el mundo reconocería sus habilidades, que ni su padre ni sus hermanos conocían. Elizabeth le ofreció beber un buen vino, porque no podían dejarlo así. Mientras bebían, el protagonista pensó que cuanto más perdiera mejor, pues la desesperación le consumiría. Elizabeth vio a su hermana preparándose para ir a trabajar y le pidió que tuviera cuidado porque estaba muy orgullosa del duro trabajo de su hermana. Rihanna tenía curiosidad por saber si su estado había mejorado. Efectivamente, estaba mejor, y por eso iba a la fiesta del té organizada por la marquesa. A su vez, la marquesa también le deseó que tuviera cuidado. Elizabeth se dirigió al dormitorio donde George la esperaba. Pensó que su esposa aún estaba aquí, pero Liz le interrumpió porque su hermana ya se había marchado. Entonces ella lo arrojó apasionadamente sobre la cama y le pidió que se concentrara solo en ella. Cuando se despertaron, su cuñado quiso saber si Elizabeth había dormido bien, pero ella recordó abruptamente que tenía que ir a una fiesta. No era broma. Esperaba que aún quedara algo de tiempo, pero la gemela tenía prisa y le pidió que dejara de molestar. Pero era culpa suya, porque era demasiado amable. Cuando llegó a la fiesta, le dijeron que el pervertido había reaparecido, pero ella no sabía de quién hablaban. Era un loco que ha estado dejando cartas especiales durante los últimos 5 años, así que le pidió a Elizabeth que tuviera cuidado. Mientras estaban sentadas en el jardín, Raina le entregó una carta que había encontrado de camino a casa, porque seguramente era de un novio. Ella contuvo su curiosidad por ver qué decía. La gemela le arrebató la carta de las manos, ya que era suya, y luego corrió a su habitación. Cuando Liz abrió la carta, se sorprendió por las palabras que había escritas. Recordó lo que le habían dicho en la fiesta y que probablemente era una carta de algún loco, y la rompió. Durante la cena, Raina quiso saber si lo de aquel tipo iba en serio. Elizabeth no sabía por qué se acordaba de eso. La protagonista no daba crédito a sus palabras, porque después de que Margaret hubiera encontrado una carta tan sucia, no podía creer que estuviera saliendo con un hombre así. Al principio, la gemela pensó que la carta era de él, pero resultó que ese tipo de cartas se enviaban a todas las damas nobles y solteras. Liz estaba tan sorprendida como su hermana. Raina se escandalizó porque nunca antes había dicho nada al respecto, y a Raina no se le ocurre que un pervertido así se dirija a ella. Sin pensarlo mucho, le advirtió que no retrasara la boda y le pidió que la trajera esta semana. Pero la gemela le dijo que era imposible porque había roto con él. La protagonista quiso calmarla, pero ella estaba bien. Pero después de semejante incidente no puede dejarla sola, así que quiere encontrar una pareja decente y le pidió que se lo pensara bien. Se puede ver a los tortolitos tensos. Cuando Raina se fue, Elizabeth montó en cólera. George intentó calmarla. ¿Cómo podía estar tranquila después de algo así? Después de la carta de aquel pervertido, era como si a su hermana se le hubiera grabado en la cabeza que debía tener una familia. El marido no perdía la esperanza de calmarla, porque su mujer no decía más que tonterías. Entonces la gemela le advirtió que debían darse prisa con su plan. Cuando George y Raina llegaron a la fiesta, vieron al duque de McDonnell. Le felicitó por su nuevo cargo y a su vez le presentó a su esposa. El duque confirmó que eran ciertos los rumores sobre su divina belleza, pero la muchacha le contestó que exageraba. Le agradeció que pidiera al conde que aceptara el nuevo cargo de su marido,
ya que era muy amable por su parte. No le resultó difícil hacerlo, pues el nuevo conde era perfectamente capaz de dirigir el hotel, ya que los buenos gestores hacen buenos funcionarios. La muchacha se enfadó con estas palabras, pues si el duque no era idiota, sabía que todos los éxitos se conseguían gracias al esfuerzo de la protagonista y de su padre, pues Jorge no era más que un espantapájaros. En ese momento la pareja vio a Elizabeth y el marido se excusó urgentemente para ir al lavabo. Cuando subió al balcón encontró a la gemela. Su hermana le pidió que esperara un rato antes de ir a buscarla, tras lo cual se marchó. Aunque Raina pensaba que lo había aceptado, seguía sin poder aceptarlo. Utilizó dinero sucio para ascender. En definitiva, un vulgar bastardo. La protagonista no pudo contener las lágrimas. Entonces se le acercó un tipo, le dio un pañuelo y se ofreció a secarle las lágrimas. Resultó ser Alexander Esteras, el emperador. Raina se alegró de conocerlo, pues la reconoció, pero no podía creer que estuviera llorando en un día tan hermoso. La muchacha le contestó que acababa de echarse polvo en los ojos, que no podía pensar que se echara delante del emperador, pero que era cosa suya, y entonces se disculpó por interrumpir el paseo del emperador y se marchó. Un criado se acercó al emperador un poco más tarde, pero éste no supo el motivo de su llanto. Tal vez fuera de felicidad, porque su marido se había convertido en funcionario, pero el emperador no estaba seguro y quiso averiguar más al respecto, y quedaron en verse de nuevo cuando recuperara su pañuelo. De regreso a casa, Raina le contó a Margarita que su marido había pagado un soborno. El dinero debía de proceder de algún sitio, pues o bien había utilizado los bienes de la casa Royd, o bien había malversado los bienes de la posada. Como esta carta podía implicar a la protagonista y a su padre, debía proceder con cautela. También pidió a la criada que le informara si encontraba algo extraño en la habitación de su marido, y mientras tanto, ella comprobaría los registros financieros. Rhiann quiso saber si había preparado algo para su marido, que tomaría posesión de su nuevo cargo dentro de una semana, a lo que ella respondió afirmativamente. En ese momento llegó una sirvienta, le trajo una bebida y le pidió que se la bebiera antes de acostarse. Raina le dio las gracias, aunque la bebida estaba un poco amarga. Cuando Raina quiso decir algo, se desmayó de repente. Los criados pensaron lo peor, pero ella lo negó, ya que solo le dolía la cabeza. Pero el criado no podía dejarlo pasar, ya que volvía a tener migrañas. Cuando quiso llamar al médico de la familia, lo rechazó porque el médico le había hecho un chequeo completo y ella solo necesitaba más reposo. Cuando la criada se marchó, Raina le pidió a Margaret que le buscara un médico, pero tendría que ser en secreto. Al día siguiente fueron a ver al médico. Él sabía que tenía fuertes migrañas y que llevaba 2 meses sin menstruar, lo que solo significaba una cosa. Pero la chica lo negó porque hacía mucho tiempo que no tenía relaciones sexuales. El dinero no era un problema, así que pidió que le hicieran todas las pruebas posibles para examinarla a fondo. Mientras volvían a casa, Margaret no podía creer que el médico de la familia pudiera falsificar los resultados de las pruebas, pero trabajaba para la familia Royd, y Reina no podía confiar en ninguno de sus hombres después de que la hubiera traicionado. El criado vio lo difícil que era para ella y le cogió las manos. Al llegar a la mansión, vio a Lord Nivet de pie en la entrada. Raina supuso que había venido a buscar un nuevo amor, pero hacía 4 años que había roto con Elizabeth y entonces se apresuraron a entrar. Antes de entrar, la protagonista se fijó en el vagón porque su cara le resultaba familiar, pero fingió que todo era normal y entró. Mientras las niñas tomaban el té en el jardín, la gemela pensó que estaba enferma, pues Margaret le había dicho que había ido al médico de cabecera del pueblo. Raina no daba crédito a sus palabras porque Margaret no podía decirle nada, pero no entendía por qué no había ido al médico de cabecera. Pero entonces la muchacha recordó que había visto a este cochero en alguna parte. Elizabeth no sabía por qué no le había dicho nada. La niña tuvo que mentir
y dijo que el médico era para Margaret porque tenía miedo de dejarla ir sola en ese estado y no quería molestar al médico de cabecera por culpa de la criada. La gemela se alegró de que su hermana estuviera bien, pues había estado muy preocupada. Cuando terminaron, recordó que se llamaba Cochero. Todo este tiempo había estado informando en secreto a Elizabeth y ella le pidió que le buscara otro carromato, pero tenía que mantenerlo en secreto. También le pidió que se asegurara de que el médico al que viajaran no dijera nada innecesario y que si alguien le ofrecía dinero le diera más, pues lo que tanto le preocupaba resultó ser una realidad. Al día siguiente, Raina se dio cuenta de lo feliz que parecía George cuando iba a su primer día de trabajo. Sabía que el sueño de su vida era ser funcionario como su padre y su abuelo. La protagonista estaba tan nerviosa que le apretó tanto la corbata que le costaba respirar. Estaba segura de que iba a tener un gran día. Cuando George fue presentado a los demás empleados, estos se alegraron mucho porque había sido recomendado personalmente por el duque. Mientras hablaban, se fijó en un ramo de felicitaciones. Pensó que era de su mujer. El marido no sabía por qué le daba tanta importancia. Solo era su primer día de trabajo, pero cuando vio la nota se puso nervioso. Los demás trabajadores se dieron cuenta de su preocupación y él contestó que solo era una notita de su mujer y que le había emocionado un poco. Los trabajadores pensaron que él y la condesa tenían un matrimonio muy feliz. Cuando llegó a su despacho, le enseñó la nota a Elizabeth porque estaba asustado porque no se imaginaba quién podía ser. Jorge no sabía qué hacer, pero la gemela le dijo que se calmara. Pero él estaba cada vez más preocupado porque existía la posibilidad de que alguien se hubiera enterado de su soborno al duque para ocupar el puesto de ministro de Hacienda. Para calmar a Jorge, Elizabeth le dio una bofetada, lo que le hizo llorar aún más, pues no sabía de quién era la mano. Pensó que alguien había intentado negociar con el duque antes que él, lo que significaba que no podía sospechar de nadie. Pero la gemela le aseguró que solo se trataba de una amenaza insignificante, porque no podían hacer nada sin pruebas. George no creía lo que decía, pero ella le dijo que confiara en él porque nadie podría hacerles daño. Margaret quiso preguntar cuándo enviar el siguiente paquete, pero Raina le pidió que no amenazara demasiado a menudo, ya que quería enviarlos gota a gota, y sugirió darles tiempo para que se pusieran nerviosos. A partir de hoy las empujaría poco a poco al camino de la desesperación. La sirvienta recordó que la señora había recibido una carta del Palacio Central. En ella se le ordenaba que devolviera al emperador el pañuelo que le había regalado a la muchacha, y hacia la noche llegó. La muchacha se dio cuenta de que no la había llamado solo para devolverle el pañuelo. Él confirmó sus palabras y se ofreció a cenar con ella. La protagonista no sabía por qué querían hablar de ella, porque si tenía algo que ver con Hacienda, ella lo pagaba todo al fisco cada año. Cuando la conversación se dirigió al fisco, este aclaró si todo estaba bien en los informes financieros del hotel. Los temores de la chica se confirmaron. Jorge realizaba sus transacciones con el dinero del hotel y el emperador era muy consciente de ello, lo que significaba que la razón por la que el emperador la había llamado era para ver si ella tenía algo que ver. La muchacha respondió que si ocurría algo fuera de su vista, fuera quien fuera, encontraría al culpable y lo castigaría severamente, porque para ella no había nada más importante que el hotel. También se disculpó por no haber devuelto ella misma el pañuelo, pues era una grosería por su parte causar tantos problemas por una nimiedad. El emperador la perdonó, pues les permitió reunirse y cenar esta noche, ya que él solo quería hablar con ella. Después de cenar, el emperador fue abordado por un criado. Pensó que era demasiado peligroso, porque si Raina estaba implicada en los asuntos del conde, destruiría todas las pruebas, pero el emperador no estaba tan seguro. El emperador se dio cuenta de que su marido había sido pillado en algo más que asuntos de dinero sucio, pero si él estuviera en su lugar, le habría entregado a Jorge de inmediato, pero si no lo hacía nunca saldría de la posada. Tras llegar a la mansión, vio a George y Elizabeth sentados.
La gemela se sorprendió de que ya hubiera regresado, pues Jorge quería consultarla. Quería su opinión sobre cómo le quedaría el vestido a su mujer. No estaba seguro de que le gustara, pero la gemela quería decirle que era de su gusto y perfecto para ella. La protagonista agradeció el regalo a su marido y lo cortó sin remordimientos. Margaret se sorprendió de que hubiera cortado un vestido tan bonito, pero como respuesta escuchó órdenes de quemarlo. Raina le dijo a Margaret que el emperador sabía de las maquinaciones de Jorge, por eso la había llamado hoy. Quería saber si ella estaba implicada. La sirvienta se sorprendió de que se lo preguntara directamente, porque existía la posibilidad de que se lo contara a Jorge. Pero en aras de la cooperación, si quería proteger la posada, debía informar de todo al emperador. Margaret se sorprendió de que le pidiera traicionar a su señor. Raina se sorprendió de que estuviera eligiendo entre Jorge y la posada. Después de todo, si lo elegía a él, el hotel se acabaría. Así que necesitaban encontrar pruebas. La protagonista ya había pedido a Margaret que comprobara la habitación de George y a Margaret que vigilara de cerca el hotel. Al día siguiente, las chicas se reunieron para comentar la maravillosa noticia de que la hija de Lady Showbold se casaba dentro de un mes. Rihanna también sentía curiosidad por el novio, ya que resultó ser hijo de la casa de Nivet. Naturalmente, la protagonista fue invitada, pero se le pidió que acudiera solo con su marido, pues ella misma sabe cómo mira un hombre a Elizabeth. Margaret se sorprendió de que se casara con el hijo de la casa Nivet, pero solo se trataba de una boda, porque lo sucedido pertenece al pasado. La chica recordó que debían entregar los resultados de las pruebas, pero Margaret quería informar de ello y sugirió que fueran por la tarde para evitar encontrarse con otras personas. Cuando llegaron, la protagonista vio al mismo chico. Le sorprendió que fuera ella. Aunque a Rihanna no le gustó su encuentro, le felicitó por su compromiso, pero cuando estaba a punto de marcharse, él la detuvo porque quería hablar con ella. Se sentaron a la mesa y ella se ofreció a entablar conversación, y él le sugirió que hablara como quisiera, pero ella no veía motivo para hablar de forma relajada con alguien que estaba a punto de casarse. El tipo supuso que ella era la misma de antes, y en ese caso se comunicaría de manera libre. Quería decirle algo importante antes de casarse, y solo para saber cómo estaba ella, porque después de ese día no volvieron a hablar. Pero sería extraño que la representante de la casa que había cancelado el matrimonio previsto se reuniera. El tipo quería decirle que la verdadera razón por la que había roto con su hermana era que le habían avisado de que su matrimonio se había cancelado, tras lo cual anunciaron el inminente matrimonio de la protagonista. De hecho, Elizabeth, tras enterarse de su boda, de repente se enfadó y le pidió romper el compromiso. Pero cuando él se negó, la gemela comenzó a amenazarle de todas las formas posibles, y lo mismo escribió una nota con su propia sangre que le obligaba a romper el contrato matrimonial con ella. Siguió amenazándole con hacerle la vida imposible, pero Raina no podía creer que lo hubiera hecho de verdad. El tipo se lo confirmó y le advirtió de que ni siquiera se daba cuenta de su verdadera podredumbre, porque decía que ahora vivía con, y su marido debía de haber notado algo extraño. La estaba copiando. La protagonista se escandalizó porque nunca había pensado en ello. Había algo raro en su relación con la gemela desde el principio. Le recordó lo interesadas que estaban la una en la otra por aquel entonces, antes incluso de darse cuenta de sus sentimientos, debido al ridículo enamoramiento de su hermana. Raina le había dejado tener al chico, pero le había dicho que era porque no había nada entre ellas, porque ni siquiera estaban saliendo, aunque eran íntimas. Pero había sido su hermana, no una desconocida, la que había pedido un compromiso en su casa, aunque ni siquiera se habían hablado antes. En realidad, Raina no había pensado en ello, y en ese momento recordó el diálogo con su gemela cuando le contó que se había enamorado de él en el baile a primera vista. Después lo había dejado inmediatamente cuando se enteró de que Raina se iba a casar porque no estaba interesada en él, por el hecho de que ya no había ninguna posibilidad de que hubiera algo más entre el chico y Raina. La chica no se dio cuenta de lo que quería decir.
Él le contestó que ella pidió la boda cuando su relación empezó a convertirse en algo más que amigos. Pero le dejó inmediatamente cuando se casó con otro. Le pidió que tuviera cuidado con su gemela, ya que no es normal y algún día le devolverá la puñalada. En ese momento, la protagonista y su hermana estaban sentadas almorzando, pero ella estaba muy preocupada por algo. Las gemelas no sabían qué había pasado ayer en casa de Lady Garvice. Rhaena les contestó que había recibido una invitación a una boda para casarse con Lord Knivet. Después de todo, están comprometidos con Lady Showbald. La protagonista pensó que esto la afectaba, pero todo había quedado en el pasado. Se preguntó por qué había roto con su novio, pero ella respondió que era la razón obvia, que era la razón por la que rompía la mayoría de la gente. Eran demasiado diferentes. Se había enamorado de él a primera vista e incluso había pensado en comprometerse, pero casarse era demasiado porque tenía que tener cuidado con ese tipo de elecciones. Y además, todo el mundo se casa alguna vez porque todo el mundo crece. A Elizabeth le gustaba vivir con ella, así que no quería casarse para estar con su hermana. La gemela pensó que intentaba casarla porque se aburría con ella, pero Rhaena lo negó. Recordaron el momento en el que Liz rompió con su novio, ya que fue la protagonista la que se llevó a su hermana loca de luna de miel. En ese momento, Liz le confesó lo mucho que la quería, pero no eran solo hermanas gemelas, así que la quería mucho más. No era una especie de afecto, sino nada más. La gemela la abrazó y le dijo que la quería mucho. Mientras se abrazaban, Rhaena agarró a Elizabeth por los collares y quiso estrangularla, pero un criado volvió del trabajo y trajo a un George borracho. ¿Qué sentido tenía beber tanto? La protagonista vio que no habían pasado un mal trago con los colegas de la tesorería. La gemela pensó que se estaban divirtiendo y decidió ayudarle, pero él la ignoró y se dirigió a su mujer. La abrazó y le confesó que estaba muy contento. ¿Cuánto había bebido? Ella dijo que al verle tan alegre, pensó que como esposa debería envejecer más. Cuando se despertó, Elizabeth le estaba esperando. Él se sorprendió porque no estaba seguro de que ella tuviera permiso para estar aquí. Pero estaba bien, porque su hermana le había pedido que le despertara y le trajera sopa de cebolla para la resaca. Le sorprendió que Rhaena hubiera hecho eso, pero era cierto. Así que Elizabeth tuvo que levantarse rápido, porque entonces su hermana podría sospechar algo. Él la abrazó, porque quería vivir con normalidad, pero ella le tranquilizó porque era la última etapa. Durante la cena, la protagonista pensó en invitar a cenar a los colegas de su marido. A George le sorprendió, pero le pareció que durante todo este tiempo ella también había descuidado los deberes de esposa. Por un lado, podría presumir ante sus colegas y subirles la moral. A su marido le gustó la idea, pero dijo que había estado haciendo un pésimo trabajo como esposa todo este tiempo. Al menos ahora prestaba atención. Aunque no le gustó lo que dijo, se disculpó y prometió compensarle en el futuro, porque aunque él no hablara de ello, ella debería haberlo entendido y hecho perfectamente. Puede esperarlo. Se alegró de que por fin despertara. Después de 2 semanas, Rhaena estaba esperando lo que pasaría hoy, pero de repente le sangró la nariz. Todos se desvivieron por ella y le pidieron que descansara más del trabajo. La chica les agradeció su preocupación. Recordó el diálogo con el médico. Si todo sigue así, no le quedará más de 1 año de vida. Cuando la protagonista pidió más detalles, se enteró de que lo más probable era que hubiera estado envenenada con pequeñas dosis de veneno durante mucho tiempo. Dolores de cabeza, irregularidades menstruales eran solo los síntomas iniciales. Más tarde empezó a toser sangre, a desmayarse, a perder peso, a perder la cabeza. Finalmente, quedó completamente paralizada y falleció. Margaret no pudo contener las lágrimas. Quería saber si había cura. Primero tenía que impedir que absorbieran el veneno, pero no era difícil adivinar que los criados conocían su relación y se habían unido para matar a Rhaena. Pero, ¿cuándo empezó? Es difícil creer que durante 4 años de vida matrimonial
todas esas personas le desearan una muerte rápida. Entonces la protagonista se desmayó y Margaret temió por ella. Cuando despertó, una criada la estaba esperando. Le dijo que la curandera le prepararía un antídoto, pues si lo tomaba con regularidad, aunque llevara mucho tiempo envenenada, se recuperaría. El ama se sorprendió de que no muriera. Rhaina sugirió un cambio de planes, pues era demasiado aburrido casar a Elizabeth con otro hombre. No podía creer que la dejara sobrevivir a tal cosa. Necesitaba hacerla pasar toda su vida a su alrededor. Ella quería verla perder todo a su alrededor, en cómo se vuelve más infeliz de lo que es ahora. Después de lo cual, la mataría de la forma más dolorosa posible. La protagonista le pidió a Margaret que le advirtiera si tenía miedo de seguir adelante con su venganza, porque entonces la dejaría marchar sin más. Ella le contestó que se sentía muy orgullosa de estar al servicio de alguien tan fuerte como ella. Fuera cual fuera la elección de la protagonista, la sirvienta la serviría hasta el final. Rhaina no pudo contener las lágrimas, pues a pesar de que toda esa gente la había traicionado, ella había permanecido a su lado. Al parecer, Dios no se había olvidado de ella. Margaret le pidió que se calmara, pues tenía que hacerse más fuerte, porque solo así todos los pecadores recibirían su merecido. Ella estuvo de acuerdo con sus palabras y le pidió que se comportara como siempre, porque nadie debía saber lo que ellas sabían. En la cena, Elizabeth se sorprendió al verla decirle bruscamente que no se diera prisa en casarse. Rhaina le contestó que creía que la estaba presionando demasiado y que acababa de terminar una relación anterior. George confirmó sus palabras, ya que estaba oprimiendo literalmente a la gemela sobre el matrimonio. Continuó diciendo que era una buena idea y que no había razón para precipitarse, porque no había nada malo en buscar un nuevo marido. Elizabeth se alegró de ello, y si la protagonista lo hará, viviendo con su hermana quiere ver pronto a su hijo, porque la familia será perfecta. Quiere matar a Rihanna y a su hijo. ¡Qué cruel! A la mañana siguiente, cuando George se dirigía al trabajo, quiso saber qué aspecto tenía. Su mujer le contestó que estaba guapísimo. Cuando su marido se marchó, se acercó a Margaret y le entregó el emblema del tesoro del Lord. La sirvienta no podía creer cómo lo que más atesoraba a mi señor estaba en posesión de Rhaina. Hablando de ello, el ama le pidió que lo llevara a la Cancillería. Jorge le dio las gracias y le pidió que le dijera a su esposa que volvería tarde. Se preguntó qué asuntos tendría, pero no debía presentarse ante ella, y le pidió que le dijera que tenía una cita programada. Margaret se dirigió entonces al lavabo del servicio, ya que Rhaina le había pedido que averiguara por qué George llegaba tan tarde y borracho. No tardó en oír la conversación. Era la primera vez que los criados veían al marqués tan enfadado, aunque no solía ser tan duro con los nuevos funcionarios. Al parecer, el conde Norden desprecia demasiado al marqués. El principal objetivo de los criados era sobrevivir, porque siempre la tomaban con los de menor estatus. Cuando Rhaina se enteró, se sorprendió por ello, ya que se trataba de la familia del marqués Alergoni Pekins, que desde la antigüedad es famosa por sus conocimientos en el campo de las ciencias exactas. A continuación, el protagonista le pidió que le consiguiera algo. Era una invitación a un banquete. La cosa se puso cada vez más interesante. George caminaba borracho por la calle y recordó cómo el marqués le tiraba documentos indignado, le preguntaba qué a qué. Lo llama trabajo y no puede realizar normalmente una tarea fácil. No podía creer que George hubiera sido contratado por recomendación, aunque, por otra parte, no es de extrañar, porque todos los que consiguieron un trabajo en las recomendaciones de Duke MacDonald son los mismos sin talento. Al cabo de un rato llevaron a George a la habitación de Rihanna, y cuando la chica lo vio le preguntó cuánto había bebido y si había pasado algo en palacio. No importaba, pues aunque él le contara algo, ella no lo entendería, pues el mundo de los hombres es complicado incluso para los hombres, y las mujeres no son dadas a entenderlo. Rhaina dijo que hoy había encontrado un libro muy bueno,
pues resultaba que lo habían escrito los antepasados de Pekín. George no entendía de qué hablaba y decidió preguntarle de nuevo. La chica le contestó que el marqués Pekins era su superior y que por lo tanto tenía suerte de que su superior fuera de una familia tan inteligente. Raina dejó el libro sobre la mesa y le sugirió que lo leyera con calma para que Jorge empezara a respetar aún más al marqués, y luego salió de la habitación. Cuando el chico miró el libro, lo tiró contra la pared. La hermana de Raina quiso saber de boca de la chica dónde estaba ahora su cuñado. Ella dijo que probablemente se había quedado dormido y que probablemente había tenido un día duro en el trabajo. Elizabeth preguntó a su hermana si era demasiado descuidada, porque su cuñado estaba siendo atormentado por su jefe en el trabajo. La protagonista preguntó sorprendida si Marqués estaba acosando a Jorge. Elizabeth contestó que solo lo suponía porque normalmente era difícil en el trabajo por culpa de los jefes, y pidió a Rihanna que le prestara un poco de atención. La protagonista agradeció a su hermana el consejo y le dijo que estaba pensando en organizar algo para mañana. George estaba sentado en su habitación y agonizaba por el hecho de que le dolía mucho la cabeza, pero también estaba contento porque pronto llegaría la hora de comer y podría descansar de repente. Raina entró en la habitación con 2 criadas que llevaban cajas. Preguntó qué hacía la chica aquí, ya que ahora estaba trabajando. El protagonista le contestó que había decidido dar las gracias a los funcionarios que trabajaban día y noche por el emperador y por todo el país, aunque ella había preparado todo esto con toda sinceridad, así que le pidió que aceptara un modesto obsequio en forma de galletas. Las criadas empezaron a distribuir cajas de galletas a todos los funcionarios, y estos, a su vez, se quedaron muy sorprendidos, pero al mismo tiempo se sintieron muy complacidos. Raina dijo que sentía que su marido estaba demasiado nervioso últimamente por su trabajo y por eso quería decirle que lo cuidara mucho. Al ver la vergüenza de su marido, le dijo que tenía que irse y le deseó un buen resto del día. Todos los preparativos estaban terminados, solo quedaba esperar. Antes de salir del tesoro, tuvo la suerte de encontrarse con el emperador Alejandro. Le preguntó por qué estaba aquí. La muchacha contestó que sería bueno mirar en los tesoros y al mismo tiempo presentar sus respetos al personal de su marido. La muchacha se dio cuenta de que en palacio hasta las paredes tenían oídos. El emperador pensó que ella quería mucho a su marido, pero era una esposa y por eso solo hacía lo que podía. El emperador se preguntó si el hombre al que amaba con todo su corazón la estaba traicionando. La muchacha no sabía por qué le preguntaba eso, pero tenía curiosidad por saber qué haría ella si eso ocurriera. Ella respondió que haría lo mismo para que sintieran el mismo dolor que ella, o incluso para que lo sintieran el doble. El emperador se sorprendió de su forma de pensar y quiso desarrollarla más, porque la condesa era de su agrado. La muchacha quiso hacerle una pregunta personal al emperador, pero este adivinó de inmediato que se trataba de su propia pregunta. Cuando ella confirmó sus palabras, él respondió que había sido traicionado muchas veces. Ella se preguntó qué haría, pero él la entristeció porque no tenía grandes planes de venganza. No podía, porque aquel hombre estaba muerto. La muchacha deseó no volver a experimentar algo así, y el emperador le correspondió, y luego se separaron. Cuando comenzó la cena, Jorge agradeció a los visitantes que hubieran venido en su día libre. A cambio, le agradecieron la invitación. El interior de la mansión era sencillamente magnífico. Él respondió que todo era gracias a su mujer, que dirige el hotel. Pero entonces uno de los invitados se dio cuenta de que tenía un plato diferente. George arremetió contra Rihanna porque era descortés por su parte. Ella le contestó que era consciente de que la condesa era vegetariana, así que pidió otra cosa. La condesa se sorprendió de su perspicacia y le dio las gracias. Pero hacía tiempo que en los círculos sociales se sabía que la señora era vegetariana. A George le pidieron que se ocupara de una esposa tan atenta, porque sobre sus hombros no solo recaía la gestión del hotel, sino también los asuntos de la casa, y ella es simplemente perfecta.
Mientras su mujer recibía elogios, George se enfadó porque él es el dueño de la finca y el protagonista de la velada. Pero todos los elogios los recibe su mujer. Pero entonces, George fue avisado de que había llegado un invitado. No se dio cuenta de qué tipo de invitado se trataba, porque todos los invitados ya estaban aquí. Era el marqués. Se disculpó con Raina por haber llegado tarde, porque no había sido amable de su parte. Pero la chica le contestó que no pasaba nada porque pensaba que estaba muy ocupado, y se disculpó por empezar la comida sin él. El marqués le pidió que no se disculpara porque llegaba tarde, y ella había hecho lo correcto, y se sentó frente a Jorge. Se podía ver lo contento que estaba el maridito. Fingió estar contento, aunque no esperaba verle. El marqués se sorprendió de lo que había dicho, pues seguramente alguien pondría objeciones a su presencia. Jorge empezó a excusarse, pues no creía que un hombre tan ocupado tuviera tiempo. El marqués comprendió que esa era la razón por la que no había sido invitado, porque si no hubiera tenido la suerte de toparse con su esposa al salir de la tesorería, no se habría enterado del banquete. Entonces su marido recordó que ella había traído galletas para sus colegas. Un desconcertado Jorge pensó que ella debería haberle entregado las galletas y marcharse, pero ella se limitó a sonreírle equidistantemente. El marqués se dio cuenta y quiso saber por qué estaba tan confuso, porque no le había invitado no por error, sino a propósito. Jorge mintió diciendo que por supuesto que no. El marqués debió darse cuenta de su engaño. Aún así, se alegró de que le quedara algo de modales. Jorge se dio cuenta de que todo estaba perdido. Alabaron a Rihanna por unos postres tan deliciosos. Especialmente les gustó la crème brûlée. George esperaba que finalmente se marcharan, pero su mujer sugirió que dieran una vuelta por la mansión. George quiso detenerla y sugirió que los invitados ya estaban cansados, pero la chica le contestó que sería maravilloso mostrar la colección en el salón. Los invitados no sabían de qué colección se trataba y la siguieron. Se sorprendieron mucho de que coleccionara valiosa literatura antigua y entregaron a cada invitado un libro de su agrado. La elogiaron por tener, además de un interior maravilloso, una noble afición y le pidieron que eligiera un libro cada uno. Mientras elegían los libros, Marqués se fijó en un libro que su padre había escrito cuando era científico. Se sorprendió gratamente porque no esperaba verlo aquí. Cuando abrió el libro se puso furioso porque había visto las notas de George y se lo tiró. Y entonces, George recordó que lo había escrito bajo los efectos del alcohol. Empezó a justificar que había sido un malentendido. Pero el marqués fue imparable al reconocer su letra. Sabía que no le consideraba su superior, pero no creía que se atreviera a insultar tan descaradamente a su familia. Es un caldo de cultivo para conflictos con la familia Pekín. No sabía cómo Jorge, que vivía del sueldo del país, tenía la osadía de humillar a su padre, el canciller. En adelante, su vida en el tesoro no sería pacífica. George cayó de rodillas suplicando clemencia, pero no quería quedarse aquí ni un minuto más y luego se marchó con el resto de los invitados. Raina quiso preguntarle si estaba bien, pero era obvio que no, pues su vida como funcionario había terminado. La culpó por haber traído aquel libro. La chica estaba contenta con su trabajo, pero aún así no podía acabar con algo tan insignificante. Ella le pidió que se calmara, que se había acabado porque la tenía a ella. Él se disculpó por gritar y le confesó que ella lo era todo para él. Su mujer le pidió que no se preocupara, que si se trataba de él, no había nada que ella no pudiera hacer. Mientras se bañaba, Margaret la felicitó por verla sonreír por primera vez en mucho tiempo, y ella misma se sintió feliz. Raina dijo que esto era solo el principio, pues se pondría cada vez más interesante. Al día siguiente, George estaba en el umbral del tesoro. Recordó el diálogo con su mujer cuando ella le dijo que admitir el propio error y pedir perdón era el acto de un hombre de verdad y le convenció de que todo iría bien. Creyó en sus palabras, porque nadie diría nada malo porque le hervía la sangre joven. Pero cuando entró todos le miraron con extrañeza.
pero a él no le importó. Creía que podía hacerlo. En ese momento, la protagonista descubrió que su marido escondía el capital del hotel. Era valiente. Ella le pedía que escondiera absolutamente todos los informes y documentos y lo mantuviera en secreto. La criada quiso decir algo, pero ella la interrumpió porque no pensaba tapar a su marido. Pero para romperlo del todo, vale la pena esperar a un momento determinado. Al fin y al cabo, se acercaba la auditoría fiscal y los documentos no debían caer en malas manos. La sirvienta sabía a qué se refería, pero ocultar los documentos para siempre no funcionaría. Pero Raina le pidió que no se preocupara por eso y se limitara a seguir la orden porque se le había ocurrido algo. George entró en el despacho del marqués porque había terminado el informe sobre el cambio de presupuesto del distrito de tesorería y aún quería hablar con él. Se quedó pensativo un largo rato, tiró los papeles sobre el escritorio y se maravilló de que llamara al informe esa basura. George le pidió que le contara con más detalle qué era exactamente lo que estaba mal. El marqués se sorprendió y accedió a mostrarle lo que estaba mal y luego limpió el informe a sus pies. Quedó más claro, pero dijo que eso era demasiado y le pidió que le dijera si estaba haciendo algo mal y cómo se podía arreglar, porque ese era el trabajo de un superior. Él sonrió satisfecho y le aclaró que le estaba leyendo como su jefe. Pero cuando George le dijo que se trataba de un malentendido, se puso furioso y le dijo que ni siquiera se atrevía a pensar y que no quería decir que no le había insultado y que había escrito todas esas blasfemias en el libro de su padre. El hombre le pidió que se calmara, pero la respuesta que escuchó fue que si seguía poniendo excusas por su malentendido, más le valía salir de la tesorería. El marqués se sorprendió de que el hombre no se marchara. Tenía que repetirlo para que su mente superficial entendiera por fin por qué Jorge había abandonado el tesoro. Mientras Elizabeth recorría la mansión hasta el comedor, se dio cuenta de que le sorprendía que él estuviera aquí. Él no quiso contestar, pero ella le pisó el pie y repitió su pregunta. George le dijo que Marquis se había vuelto loco y que ya no podría trabajar allí. George ha decidido escribir una carta de dimisión de todas formas. Tiene suficiente dinero para no trabajar y vivir por su cuenta. Elizabeth quiso contestar, pero Raina entró bruscamente. La protagonista no sabía de qué le estaba hablando y no se creía que fuera a dejarlo todo tan fácilmente. No podía soportarlo y dijo que Perkins era un completo cabrón porque había tirado su informe, que llevaba 4 días y 4 noches escribiendo, al suelo y le había levantado la voz y que no estaría más allí porque se había quedado sin fuerzas para soportarlo. Raina le preguntó si quería decir que no trabajaría y él confirmó sus palabras de que podía hacerse cargo del hotel. ¿Desde cuándo se ha hecho cargo del hotel? Está mal de la cabeza. Su mujer dijo lo que dirían los círculos sociales si lo dejara. Es joven y no solo no reconoció a su jefe, sino que discutió con él. George pensó que ella le culpaba, pero no importaba quién tuviera razón o no. Lo que importaba era que ya no podría trabajar donde soñaba. Se dio cuenta de su culpabilidad, pero no sabía cómo salir de ella. Todo el mundo le miraba y cuchicheaba, pero oír esos cotilleos solo ahora o toda su vida dependía solo de George. El protagonista le sugirió que fuera a ver al marqués y le pidiera perdón, y, si era necesario, lo soltaría de rodillas. Él no quería hacerlo porque es un aristócrata y el jefe de la familia Royden. Raina le recordó cómo se había rebajado ayer delante de todos, pero entonces no tenía otra cosa que hacer. Su marido no creyó su sugerencia de inclinar la cabeza con la mente sobria, pues no podía hacerlo, y se marchó. Cuando estuvieron a solas, Elizabeth se preguntó cómo se sentiría últimamente. ¡Qué chica más descarada! La protagonista se sorprendió de que se lo preguntara tan de repente, pero las gemelas solo pensaron que estaba cansada, no supusieron que estuviera enferma. La protagonista contestó que solo estaba cuidando mientras estaba de visita, por lo que estaba demasiado cansada, y le agradeció su preocupación. Liz se alegró de oírlo, pero estaba preocupada por su yerno.
Aunque no se le notaba, era muy vulnerable y ella tenía que ofrecerse de una forma tan humillante. Raina le puso la mano en el hombro y le contestó que la humillación solo duraría un momento, pero que la posición le acompañaría de por vida. Si Elizabeth estaba pensando las cosas en nombre de la esposa que estaría con él de por vida, entonces ella misma debería darse cuenta de que sería lo mejor. Cuando la gemela se le acercó, le propuso lo mismo que su esposa. A él no le pareció bien. La gemela le contestó que si lo dejaba ahora, le sería difícil encontrar otro trabajo, fuera como fuera. Entonces ella le cogió la mano y le dijo que quería estar casada con un hombre del que pudiera sentirse orgullosa, no avergonzada, y que no quería que la hiciera sonrojar. Después le besó y le dijo que confiaría en él. Al día siguiente, Jorge se presentó ante el marqués, se arrodilló y le pidió perdón, pues había obrado mal. El marqués le pidió que se levantara porque no serviría de nada, pero él continuó porque se había equivocado 100 o incluso 1000 veces. Se disculpó por el incidente del fin de semana en la mansión y por el informe de ayer y pidió perdón por todo. El marqués, elevando el tono, le ordenó que se pusiera en pie, que quería verle arrodillado, pero George fue persistente y le pidió que le diera otra oportunidad y que haría mejor su trabajo. Pero ese no era el único problema, ya que su habilidad es tan espantosa que resulta alucinante. Es una vergüenza para el tesoro que se haya recomendado a un cabeza hueca como George. Mientras tanto, Raina y Margaret jugaban al ajedrez y discutían si el marqués tendría piedad del caballero. El objetivo de su mujer era obligarle a disculparse hasta que le perdonara, y sin importar el tiempo que tardara. Por eso tendría que pasar. Ella quería que él se desviviera por conservar su puesto, porque sabía lo desesperado que estaría cuando lo perdiera. La protagonista recordó que tenía que ver al médico esta tarde. La criada pensó que se le habían acabado las pastillas, pero ella lo descartó como algo que tenía que comprobar. Cuando llegaron, el médico tenía buenas noticias porque su estado había mejorado desde la última visita. Confirmó que sus dolores de cabeza no eran tan fuertes últimamente. Parece que la medicina que le recetó el médico está haciendo efecto. El médico se alegró de oír eso, así que volvió a recetarle las pastillas. La chica decidió comprobar si alguien había venido al hospital a interesarse por su salud. Recordó que su hermana pequeña había venido ayer. Dijo que su hermana no se encontraba bien y que no se lo contaría a su familia, y preguntó dónde se encontraba mal. Raina quiso saber qué le había dicho, pero él le pidió que no se preocupara porque la información sobre cualquier paciente es secreto médico. Aunque fuera un miembro de la familia, no se lo contarían porque su juramento no se lo permitía. Además, no había forma de comprobar si esa persona estaba realmente emparentada con ella. Así que le mintió, diciéndole que el mes pasado había tenido simples síntomas de fatiga, para los que le había recetado medicamentos. La protagonista le dio las gracias y le pidió que a partir de ahora no hablara a nadie de su salud. El médico se lo confirmó, ya que no solo se lo aplica a ella, sino a todos los pacientes. Cuando cenaron, George le dijo que había hecho lo que ella le había pedido. Se arrodilló y le pidió perdón en un estado de ánimo sobrio. Su yerno se sentía incómodo haciéndolo porque llevaba mucho tiempo así, y todo el tesoro estaba mirando. Se preguntó si el marqués le habría perdonado, pero era poco probable, pues era un hombre despiadado y cruel. Jorge estaba tan enfadado por haberle humillado que juró que se vengaría. Algún día sería como aquel viejo diabólico arrodillado ante él. Raina pensó en lo buena que era la venganza y quiso verla también, como George arrastrándose a sus pies. Le prometió que la vería sin duda y le pidió que esperara un poco. Luego le cogió la mano y le preguntó si le creía, a lo que ella respondió afirmativamente. Está claro que a la gemela no le gustó. George y Raina llegaron a la boda. El criado le pidió ver su invitación, pero parece que se olvidó de cogerla.
Mientras George entraba en pánico, el criado dijo que estaba bien y que comprobaría la lista de invitados, pero la chica recordaba haberla cogido al salir. Su marido no se daba cuenta de cómo una cosa tan importante como una invitación podía olvidarse, pero ella le pidió que no se enfadara, porque todo el mundo podría enterarse. Como mucha gente seguía hablando de él por el incidente pasado, y le pidió que entrara un poco más tarde sin llamar la atención. En ese momento, entró un criado y dijo que estaba todo bien y que podían entrar. Lady Shobren les pidió que pasaran rápidamente. La pareja la felicitó por su boda bien. Cuando quiso elogiarla, de la nada apareció Elizabeth. Todos empezaron a hablar de ella, porque recordaban que fue la que rompió el compromiso hace 4 años. Raina estaba furiosa y le preguntó por qué había venido, pero ella solo quería felicitarla por su boda. Sin pensárselo 2 veces, le cogió de la mano y le llevó al patio. La gemela no tenía ni idea de que se enfadaría tanto. Raina quería saber cómo había llegado aquí sin invitación. Ella dijo que era por ella y consiguió su invitación. Así que esa es la ladrona. En ese momento se acercó George, pues había oído lo que la gente decía y quería saber con seguridad cómo entenderlo. Elizabeth estaba muy ofendida, pues acababa de ir a dar la invitación que su hermana había olvidado. Pero en cuanto la vio, se enfadó y la agarró del brazo. George no se esperaba que hiciera eso. Era su única hermana y no debería haberlo hecho, pero se limitó a decir que la llevara de vuelta y que tendría que disculparse con la señora. Cuando se fue, George le preguntó por qué había aparecido tan de repente, pero ese era su propósito. Quería ver su mirada distraída. George pensó que su hermana no le caía muy mal, pero se sorprendió porque acababa de darse cuenta. La odiaba tanto que quería matarla. A Elizabeth no le gustaba el hecho de haber nacido con una hermana gemela y, para su suerte, más joven. Solo porque llegara 5 minutos tarde, tenía que resignarse a un lugar a la sombra de Raina. Era la única que podía reclamar el amor de su madre. Era a su hermana, a quien le habían dado el derecho de llevar la posada de su padre. Todo lo que su hermana le había quitado, quería recuperarlo por todos los medios, e incluso si tenía que apuñalarla por la espalda. Durante la boda, el sacerdote les preguntó si juraban amarse hasta que la muerte los separara. Ambos lo juraron. Luego fueron declarados marido y mujer y pidieron a todo el mundo que bendijera el futuro de la pareja. Raina recordó lo feliz que fue el día de su boda y no deseó nada más que la felicidad de siempre. Ahora se peleaba con su hermana y decidían quién reiría el último. Al llegar a la finca se dio cuenta de lo cansada que estaba. George le recordó que había una inspección fiscal y le preguntó si todo estaba bien. Al parecer, alguien estaba acojonado. George se alegró de saber que todo iba bien, pero Raina no conocía su emoción porque no había motivo para ello. Dijo que no era eso, porque corría el rumor de que la inspección esta vez había sido mucho más minuciosa que antes. En su mente ella estaba de acuerdo con él, porque era la primera vez que la agencia tributaria recogía tantos documentos. Aunque se aseguró de que no se les escapara la información, no sabía cuánto tiempo podrían aguantar. Probablemente no sería mucho más. Luego selló la carta y le pidió a Margarita que se la llevara al emperador. Cuando entró, Alexander ya la estaba esperando. Le dio las gracias por responder a la oferta y la invitó a sentarse. Ella se alarmó al ver que todos los platos se servían fríos. El emperador recordó que hacía bastante tiempo que no se veían y se preguntó cómo había deseado ella todo este tiempo. Ella le contestó que, como él sabía, en ese momento se estaba llevando a cabo la inspección fiscal, por lo que estaba muy ocupada. Probablemente era así, y al parecer no cabía esperar sorpresas desagradables, porque no las habría. El amor de Raina por la posada es tan profundo que no flaqueará ni ante un montón de dinero. El emperador se sorprendió por esto, pero ella continuó diciendo que esto solo podría suceder una vez en 10 años,
pero no mientras ella viviera. El emperador dijo que era una respuesta decente, y luego se acercó a ella y le preguntó directamente dónde había escondido los documentos. Obviamente, Reina se sorprendió por ello, pues había dicho que si se producía alguna situación desagradable que ella no pudiera vigilar, castigaría al culpable, no importaba si era un familiar o un amigo íntimo. Pero según los resultados de la auditoría fiscal, aparentemente su opinión ha cambiado. La protagonista lo negó, porque por eso pidió la reunión de hoy, porque tenía una petición para él. La condición principal era que bajo ninguna circunstancia en el hotel sufriría daños, y si él se lo prometía, ella le proporcionaría lo que necesitara en asuntos públicos. Ya fuera el honor de su marido o incluso su vida, pues el emperador no necesita la posada. El emperador seguramente deseaba la caída del duque MacDonald y, por tanto, si quería utilizar a su marido para aplastar al duque, ella no se interpondría en su camino. Además, haría todo lo posible por cumplir su petición. Al emperador le gustó su propuesta y fue todo oídos, pero le sorprendió que ella no quisiera hablar de la traición a su marido. Pero Jorge tenía la culpa, ya que él la había traicionado primero. El emperador le preguntó qué iba a hacer después de vengarse, pues si el conde caía, la condesa le seguiría. Ella quería el divorcio. Alejandro pensó que los sentimientos de traición por la posesión indebida de la posada eran muy grandes. Eso era cierto, pero ella tenía otra razón. Como él la engañaba con otra mujer mientras ella pensaba en el divorcio, había surgido otro problema. El emperador se mostró comprensivo, pero ella estaba bien, porque era la primera vez que se lo contaba a alguien y, sorprendentemente, se sintió mejor. El emperador le prometió que la posada no sufriría ningún daño si estaba segura de que no estaba involucrada en estos asuntos. Incluso le devolvería el dinero que le habían quitado ilegalmente. Si no se lo podía quitar al culpable, le daría su propio dinero, pero eso era innecesario, pues ella no quería utilizar la propiedad del emperador tan descaradamente en un asunto así. Deseaba que el culpable le devolviera su pérdida, fuera como fuera. Reina pidió reclamar la cantidad robada a la persona en cuestión. El emperador la escuchó y le dijo que así sería, y que si necesitaba ayuda podía pedírsela en cualquier momento, porque ahora tenían una relación comercial. El protagonista se tranquilizó, pues ¿qué podía haber más seguro y pacífico que la cooperación con el emperador? Cuando regresó, George se alegró de que la auditoría fiscal hubiera terminado sin peligro, pues en una ocasión así era posible beber champán. Pero Elizabeth le detuvo, pues ahora era el momento en que todos debían renunciar al alcohol, ya que pronto sería el aniversario de la muerte del padre de George. La gemela no sabía cómo podía olvidar que era un día importante. Su marido estaba interesado en preparar el velatorio de su mujer y al parecer se había olvidado de ello, pero ella le pidió que no se preocupara porque lo recordaba. Él le advirtió que quería que este año fuera mucho mejor que los anteriores, ya que era el tercer aniversario y el primer velatorio después de que le nombraran funcionario. Reina no sabía a qué se refería con mucho mejor, pero una esposa debe pensar por sí misma y pidió sus muestras. La chica se sorprendió por ello, pero George se sorprendió aún más porque no pensaba que solo haría un borrador. Era evidente que Elizabeth estaba encantada. Era extraño que se preocupara tanto por su velatorio, porque cuando murió su padre tampoco fue a despedirse de él. George pensó que ella le estaba juzgando, pero solo era curiosidad. El yerno estaba furioso porque su padre había sido un mujeriego toda su vida y había atormentado a su madre, vivido a su antojo y finalmente había muerto. ¿Cómo podía amar a un hombre así? Pensó que como no le concernía, el sufrimiento de su madre no era nada para ella y se marchó. Un hombre que supuestamente sabe más que su madre se comporta igual que su padre. Fue gracioso porque quien aquí tiene sangre fría es incapaz de compadecerse. Ella vino a consolarlo porque cuidó de su padre enfermo hasta que falleció. Era su deber, no tenía nada que ver con sus sentimientos.
el protagonista cuidó de él en su lugar porque le odiaba. Creía que le estaba agradecido. Se lo confirmó, porque si su padre enfermo se hubiera quedado solo, su reputación se habría visto dañada, y se lo agradeció. Pero aún así, nunca pudo perdonar a su padre. No sabía por qué su madre había sido tan estúpida. Aunque se hubiera mudado a casa de otro marido y viviera en la pobreza, había dado a luz a un hijo legítimo y podía estar resentida. Raina le dijo que no tenía que perdonarle, porque hay gente en este mundo que no merece perdón, y ella lo entiende todo. También le pidió que se preocupara por el velorio, porque de todas formas pensaba hacerlo de otra manera. Como él dijo, era el primer velatorio después de ser nombrada funcionaria, y ella quería que fuera memorable. George se alegró de oír que después se alababa por haberse casado con ella y le confesaba su amor. Raina no se arrepentía de haber acompañado a su padre hasta el final, porque le había dado mucho. A la mañana siguiente, Elizabeth recogió a George para ir a trabajar. Él se dio cuenta de que ella también estaba cansada, pero ¿cómo podía seguir durmiendo cuando él se iba a trabajar? Parecía que era la única que trabajaba. Sin embargo, gracias a eso, hoy era la gemela quien le preparaba. Liz pensó que no estaba contento por algo, pero le gustó mucho más cuando Elizabeth lo recogió, después de lo cual se despidió de ella y se fue. Pero después de marcharse, uno de los criados se fijó en su emblema. Cuando la protagonista se despertó, se dio cuenta de que no había nadie. Entonces el criado le dijo que su hermana se había marchado. Esto la sorprendió, pues ¿a dónde podía haber ido desde por la mañana? En ese momento, su hermana estaba sentada en la tesorería. Jorge se sorprendió al verla y le preguntó a qué había venido. Ella le devolvió su emblema. Él le dio las gracias, pero había venido hasta aquí y no podía dejarla marchar por nada. Confirmó sus palabras y recordó que dentro había un lugar agradable, así que se fueron a echar una siesta. Cuando se sentaron a cenar, Elizabeth dijo que ella tampoco tenía ni idea de lo que su marido le había hecho hoy. Raina recordó que anoche había hecho una lista de invitados para el velatorio y le preguntó si había alguien más a quien quisiera invitar, y le pidió que se lo dijera. A George le sorprendió el número de personas, pues era mucho mayor que el año pasado, pero quería que fuera solemne y ella solo seguía sus deseos. Aceptó verlo y decirle si quería invitar a alguien más, pues cuanta más gente mejor. Su hermana se preguntó si estaría cansada de recibir a tantos invitados, pues últimamente estaba muy pálida. Raina le contestó que descansaría después del velatorio y que no se preocupara tanto, y su hermana se lo confirmó y le sugirió que descansara bien cuando terminara. Un poco más y todo habría terminado. Cuando George llegó al trabajo, se encontró con que le habían entregado un regalo. Era el mismo regalo del primer día de trabajo. Con manos temblorosas abrió la carta que decía que sabía de su engaño. Estaba aún más nervioso porque le habían descubierto, pero no sabía cuándo había ocurrido. Quizá al saludar a nuevos funcionarios o en una cita en el centro de la ciudad, o tal vez al encontrarse en una sala vacía de Hacienda. Pero fue interrumpido porque había surgido un problema. El emperador en persona había llegado al tesoro. Al entrar, Jorge le saludó. Se sintió honrado de ver al emperador. Para entonces ya habían llegado todos los demás funcionarios, incluido el marqués, que se preguntaba qué le había traído hasta aquí. Solo había venido a presentar sus respetos, pero parecía que su aparición solo había causado conmoción. Pero era un gran honor para todos los presentes verle. George se lo confirmó y le dio las gracias por haberse tomado la molestia de verles. Continuó diciendo que estaba trabajando aún más duro por el bien del emperador y del imperio. Alexander notó la carta a sus espaldas, pero no dijo nada. Le preguntó si era el conde Royden, aceptado esta vez por recomendación, y él le confirmó que sí. Aunque es nuevo aquí, ya ha podido conocer al emperador en persona y es muy emocionante. Su señoría se preguntó si le gustaría trabajar aquí. George confirmó que sí, porque siempre trabaja con fervor y diligencia.
El emperador se alegró de ver a un recién llegado tan alegre. Probablemente el marqués estaba más alegre por ello, pero respondió que era nuevo y por lo tanto bastante inepto, pero que intentaba limitar el diamante. Aunque a Jorge no le gustaron sus palabras, le pidió que le vigilara. El emperador pensó que era un pavo real y una paloma, pues podía perder la cabeza durante un tiempo por el esplendor del pavo real, pero era imposible aferrarse a una pasión durante mucho tiempo, pues una mujer así no era adecuada para un hombre tan poco agraciado. Luego deseó que Jorge se convirtiera en un especialista, cosa que el tesoro necesitaría. Agradeció al emperador que creyera en él y que intentaría cumplir sus expectativas. Cuando el emperador se marchó, se acordó de la carta y se preguntó quién la habría enviado y con qué propósito. Cuando estaban cenando, Raina notó que algo le pasaba, pero se apartó fingiendo que solo estaba un poco cansado. Sin embargo, no sabía para qué eran las flores. La protagonista solo miraba el mercado y esas flores eran tan bonitas y fragantes que hacían que la casa pareciera lujosa. George estaba de acuerdo con ella, pero le preocupaba que fueran las mismas flores. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Liz, que había ido a la reunión. Se decía que esta vez el pervertido había enviado una carta a la señora Anne. George se encogió, pero fingió que se le escapaban las manos. Tenía muchas ganas de verle la cara, pues no podía pensar en ningún vizconde que hiciera algo así, ya que debía de ser una persona muy desagradable, aunque aristócrata. Apenas ha podido ganar autoridad, así que intenta llamar la atención utilizando métodos tan sucios. George se puso aún más furioso, pero dijo que tenía una indigestión y que se iría primero, y Liz corrió con él. Se preguntó por qué estaba tan sensible hoy. Sus temores se confirmaron. Al parecer, alguien estaba al tanto de su relación y le había vendido la carta. Pensó que podría tratarse de Marquis, que era el único capaz de tales travesuras. Incluso había tratado de socavarlo hoy, así que tal vez había enviado ese paquete de flores. No le gustaba George porque el hombre que le había recomendado había sido expulsado por él y se había esforzado en hacerle quedar como un pervertido. Liz le pidió que se calmara porque era imposible no actuar y le sugirió que fuera al lugar donde le habían entregado la cesta y averiguara quién era el remitente. Ella estaría mañana en su trabajo, así que le pidió que dejara la cesta en el mercado de flores para averiguar los detalles. George le dio las gracias, pero estaban solos en el barco. Liz le dijo que no se preocupara, que no pasaría nada. A la mañana siguiente, Raina le deseó a George buena suerte en el trabajo y se marchó. Mientras Raina paseaba por la finca, se le acercó su hermana y quiso saber dónde estaba su cuñado porque se había vuelto a dejar la placa. Seguramente la había olvidado porque llevaba otra chaqueta. Le dijo que le pediría que se la llevara a Margaret, pero su hermana le recordó que la última vez se la había llevado ella, así que le sugirió que lo hiciera ella. Podía decir que había venido por orden de su hermana para darle una noticia importante. Su hermana la elogia por su cuidado, ya que piensa en cosas tan pequeñas. En ese caso, le pide que se encargue ella. El plan funcionó, y ella cogió con éxito el ramo y se despidió, pero al salir, se encontró con el emperador. Era la primera vez que la veía. La muchacha se presentó como Elizabeth, de la familia Norden. El emperador se sorprendió, pues eso significaba que era su hermana menor. Aunque eran gemelas, era difícil decir que se parecían. Aunque era guapa, no podía compararse con Raina. Si se divorciaba del conde, probablemente su familia sería la principal. Le preguntó qué la traía a palacio. Ella mintió diciendo que había ocurrido algo por la mañana y que el conde no había sido informado a tiempo, por lo que había venido en lugar de su hermana. Alejandro pensó que ver partir a su marido era demasiado duro y que ella no debía vivir una experiencia así. Durante la cena, su mujer le recordó que se había vuelto a dejar la placa y por eso Liz tenía que sufrir. Pero para ella no era un tormento porque gracias a eso, hoy, había conocido al emperador. Cuando escuchó su nombre, supo que era la cuñada de Jorge. Su yerno no le iba a la saga, pues ayer tuvo audiencia con el emperador
y su majestad había venido a verle en persona y le miraba con interés. Liz empezó a alabarle porque era estupendo y probablemente pronto conseguiría un ascenso en el trabajo. George se interesó por la opinión de su mujer y ella coincidió con su hermana porque el emperador se estaba interesando mucho por él. George esperaba que todo se debiera a sus extraordinarias habilidades y pronto se lo restregaría por las narices al marqués. Raina no entendía por qué lo hacía, ya que no tenía que presentarse en persona ante su marido y cuáles eran sus verdaderos motivos. No sabía por qué le ponía más problemas al respecto. ¿En qué estaba pensando? Era extraño, pero se concentró en comer. Un rato después, la sirvienta quiso saber por qué exactamente ella debía realizar tal cosa. Elizabeth contestó, porque ella lo había ordenado, pero parecía confundida. Ella no era su marioneta, y si lo estaba ordenando, debería decir la razón por la que tenía que buscar la tienda donde se había comprado la cesta de flores. Sin pensarlo, Liz le dio la nota que venía con el ramo. Se sorprendió, pues había hecho callar a los criados y no sabía quién podía ser. Eso era lo que tenía que averiguar cuanto antes, y también parecía estar confundida en algo, porque Liz no era un asiento vacío, sino alguien que se convertiría en la señora de esta casa. La sirvienta no sobreviviría si la desafiaba, y le pidió que no olvidara que la lealtad hacia ella significaba lealtad hacia George. Cuando Elizabeth se marchó, la sirvienta empezó a preguntarse quién podría haberlo hecho, pues no pedía dinero y parecía odio y resentimiento, como si dijera que era doloroso deshacerse de alguien. A la mañana siguiente ya estaba en el mercado de las flores. Le habían dicho qué tipo de vendedor vendía esas flores, y tenían razón. La sirvienta quería saber el nombre del cliente, porque el señor de la casa quiere enviarle flores a cambio, pero no puede encontrar a esa persona. Pero la vendedora no conocía la identidad del remitente que tenía una criada. Eso significaba que el pedido procedía de la casa de un noble. La dependienta lo confirmó, porque una joven criada se acercó a ella. La sirvienta se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de Margaret. Mientras reflexionaba, la dependienta recordó las palabras del cliente. Este es un regalo de bienvenida para un nuevo miembro del departamento. Por favor, prepárelo de todo corazón. La vendedora también dijo que el destinatario podría sentirse incómodo porque no se revelaba el nombre del gobernante. Jorge pensó que era el marqués. No podía dejarlo pasar un día así y se aseguraría de darle su merecido. Mientras Liz le calmaba el criado, le informó de que su esposa había llegado, aunque no esperaba que volviera tan pronto. La gemela dijo que se reuniría con ella y que George bajaría cuando se hubiera calmado. Mientras ella se marchaba, se preguntó cómo podía haberse enterado de la relación por Elizabeth, o tal vez así quería noquearlo. A los criados les pareció más probable que fuera la segunda, para confundirle, pues, si tuviera pruebas reales, le habría exigido dinero u otro pago por callarse. Sin embargo, no ocurriendo nada, solo quería asustarle. Tuvieron suerte de que este caso no viniera de Gianni, pero ni siquiera pensó en ello, porque si Raina lo supiera, no se sentaría a la misma mesa con él a mantener una conversación. Más bien le habría dado la vuelta a la mesa inmediatamente. Si esta mujer decidía vengarse, obviamente no haría ningún truco de poca monta. La sirvienta decidió cruzar la línea y averiguar por qué Lady Elizabeth. Se daba cuenta de que tras 5 años de vida matrimonial, sus sentimientos bien podían haberse enfriado, pues no se había casado por amor, pero aún así quería saber por qué ella. George respondió que ella había dado los primeros pasos y que él no tenía motivos para negarse, pero era la hermana menor de su esposa y podía confesarle todo. Esto le hizo reír, pues lo más seguro era tener una amante casada, ya que una mujer casada no debía ser descubierta si no quería ser descubierta, pues una siempre arrastraría a la otra con ella. Lo mismo ocurría con Elizabeth. Era imposible creer que yerno y cuñada compartieran la misma cama, y también era excitante, porque la relación prohibida con su cuñada, que se parecía tanto a su esposa,
Le excitaba mucho más que un simple adulterio con una mujer de fuera. La sirvienta había estado con él desde que era un niño, pero nunca había pensado que cambiaría tanto. Últimamente no se había visto a Margaret. Una de las criadas informó de que tenía algunos asuntos en casa y la condesa le había dado un permiso para ausentarse. La criada pensó que al parecer la condesa realmente no tenía nada que ver con ello y que las palabras del conde eran ciertas, pues si lo hubiera sabido todo no se le habría escapado de las manos, y siguió su conversación serenamente. En ese momento Margarita recompensó monetariamente a la dependienta por responder como le había pedido, pero no le resultó difícil. También le recordó que las flores para el velatorio estarían listas en breve. Le dio las gracias por haber elegido su tienda. Margaret confía en ellos, ya que se trata de un acontecimiento muy importante. Cuando llegó a la finca, le dijo que todo había ido bien y que la floristería había hecho su trabajo y los preparativos iban según lo previsto. Pero a Raina le quedaba una cosa por hacer y quería prepararlo todo lo mejor posible, tanto el funeral como la venganza. Pero de repente irrumpe Jorge, porque al mirar la lista de invitados, vio que incluía al marqués. La protagonista no esperaba tal reacción, porque pensaba que él lo sabía. Pero su marido no estaba dispuesto a pensar que ella invitaría a ese tacaño al velatorio de su padre. El marqués era su jefe, y no podía imaginarse los rumores que correrían después, incluso teniendo en cuenta lo que le había hecho a Jorge. Estaba claro que no le gustaba, pero la chica insistía en que tenía que ser así. Siguió manteniéndose firme, pues no quería ver la cara de Marqués en su casa, tras lo cual se separaron. Liz le pidió que se calmara, pero ¿cómo iba a hacerlo? Pues ella sabía que la cesta de flores y la nota eran cosa suya. Pero por eso necesitan acercarse a él. Si ella no quiere aguantarlo por el resto de su vida, necesitan encontrar sus debilidades. Porque si podían encontrar sus debilidades, entonces él no podría hacerles daño. Era difícil de creer que una serpiente tan venenosa tuviera debilidades, pero todo hombre tiene su talón de Aquiles, y las zorras incluyeron que su debilidad era George y la debilidad de él era ella. Es el jardín de infancia. El día del funeral, los preparativos estaban por todas partes. Margaret notó que parecía muy pensativa. Se preguntaba si elegir la paz en la familia o la venganza, pues era su última oportunidad. Mañana sería demasiado tarde para cambiar nada. La sirvienta pensó que tenía miedo, pero estaba emocionada, porque era ridículo elegir entre la paz y la tranquilidad o la venganza. Durante el velatorio, Raina saludó a los invitados, y estos observaron que este año el ascenso del conde había tenido un efecto positivo en los acontecimientos, y era mérito suyo, pero ella solo cumplía con su deber. Querían saber dónde estaba el conde, aunque hacía poco que había estado allí. Lo más probable era que se hubiera excusado por asuntos de limpieza y ella iría a buscarlo. Cuando entró en la mansión, fue recibida por un criado. Raina le preguntó si estaba su marido, pero ella le contestó que estaba en el jardín jugando y no había venido. En ese caso buscaría en el primer piso, pues parecía haber olvidado algo en la habitación. El criado intentó disuadirla, pero no lo consiguió y le pidió que volviera a su trabajo. Al entrar en la habitación, se quitó los zapatos y se dio cuenta de que él volvía a engañarla. Aunque era muy peligroso, no podía haber llegado tan lejos porque solo estaban aquí sus hombres. Al verlo, golpeó brevemente a George en la nuca con el tacón y éste murió. Liz intentó huir, pero corrió la misma suerte. Por desgracia, esto no era más que la fantasía de la protagonista. Aunque los alcanzó, pensó que no era el momento y se alejó en silencio. Le pareció estupendo que se divirtieran porque era su última oportunidad